Los cruces que se han dado esta semana en Minuto 1, tratando la violencia en el fútbol y la temática, y este video revelador, documento exclusivo del C5N de Minuto 1, que muestra el preciso momento en que cae muerto uno de los barras de San Telmo, producto de los enfrentamientos del lunes, a plena luz del día. Un muerto, después ocurrió el otro, y una mujer que con una mochila reparte armas a plena luz del día con absoluta impunidad. Mauro. El registro de una cámara de seguridad que paradójicamente está ubicada en un jardín materno-infantil. Ahí enfrente, esto naranja que vemos a la izquierda es el jardín materno-infantil. Exactamente. Ahí está. Vos la marcabas anoche. Ayer la marcábamos, mostrábamos las imágenes, la Claro. cámara de seguridad que está en el ángulo del portón de ingreso del jardín materno-infantil, al lado, es decir, lo que sería la parte superior de la pantalla. Allí está el ingreso al barrio Las Casitas, que es a donde habitaban varios hinchas de Dock Sud que volvían del partido en donde su equipo había perdido la oportunidad de ascender a la primera B metropolitana. Ahí, perdón, Mauro. Sí. Me interesa que se detengan en la imagen superior, en el grupito de personas que está ahí, la flecha lo está marcando. Allí hace su aparición esta mujer, después avanza, se hace la distraída. No sé, hoy lo veíamos más claro, Charlie, no sé si podemos dejar que avance un poquito más el video, porque después se para frente a la puerta del jardín y ahí es donde terminan de repartir las armas. Esto realmente es un hecho novedoso, es decir, novedoso porque aparece ahora en cámara, a la luz del día, pero que esté repartiendo armas con una mochila, marca un grado de impunidad y de organización. Y de organización, además. Bueno, obvio. Claro, Alguien suministró, como se dice en la jerga, los fierros para que esta tragedia tuviese dos víctimas fatales. Y como se ve, cuando cae, allí cae Sí. Daniel Sánchez, el hincha de San Telmo, cae abatido por una bala que, según se puede peritar, procede del interior del barrio Las Casitas. Con lo cual, claramente lo que se aprecia es que había fuego cruzado en ese lugar. Alguien que tiraba desde adentro y los hinchas de San Telmo que se armaban para atacar al barrio de Dock Bueno, Sud. la otra imagen es el lugar recorrido ayer por vos, Mauro, ¿no? El mismo sitio, ¿no? Exactamente. Ahí está. ¿Ves el color naranja de la Y construcción? ahí vamos a ver... Esa es la puerta de ingreso, claro. digamos, el área de ingreso al barrio Las Casitas. Allí te metés en el barrio Las Casitas. Desde allí, según las pericias, habrían salido las balas que asesinan a este joven del Club San Telmo, que iba claramente con intenciones poco amistosas. Obvio. Bueno, además de la violencia, en el tema de los barra bravas se marca mucho la impunidad de una dirigencia que le cuesta, que no quiere, que los usa muchas veces para negocios propios. Hoy incluso me metí a averiguar a ver qué había pasado con la mega causa que tenía el juez... Vergés. No, el último que está investigando a la Boca y a los demás. ¿Ocampo no es el juez? Sí. Ocampo, bueno. Y ¿sabe lo que me dijeron? Avanza poco por la presión del presidente de un club de fútbol, de uno de los grandes, que tiene mucha ligación política y que tiene mucha presencia en los tribunales. Avanza poco por la presión del presidente de uno de los clubes más grandes de la Argentina. Entonces, a ese nivel de impunidad, ni la justicia actúa. Porque con esto que estamos mostrando, con este video revelador, que mañana mismo un fiscal tiene que estar convocando y sacando, y a esa mujer que tiene y que reparte armas, para empezar a desatar el hilo, y porque además anoche lo veíamos, cuando estaba Esbatela acá, ¿qué decía Esbatela? Que recién lo veíamos en el informe. Ahora se han descubierto cuevas manejadas por barra bravas. Y donde ya, bueno, Gustavo, es un combo completo, ¿no? Sí, porque no solo manejan cuevas, manejan pases de futbolistas, no solo futbolistas profesionales, han manejado futbolistas amateurs, en Rosario Central esto pasaba, y además una caja que se compone de un montón de elementos más, futbolísticos y extrafutbolísticos, porque va desde la droga hasta el pago de peajes en las inmediaciones de las canchas para estacionar,
Bueno, cosas que ya han salido publicadas y que sería reiterativo explicarlas. Pablo Batangelo es ex dirigente de Boca Juniors. Es uno de los clubes que tiene los problemas de los barra bravas. Sí, que sí, lo ha tenido lamentablemente recientemente incluso. Es así. Pero yo creo que estamos dando vueltas sobre este problema y creo que no estamos yendo al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es un momento en que todos los actores interesados en esta problemática se tiene que dar un gran debate para saber qué fútbol queremos, cómo lo queremos y hacia dónde queremos que vaya el fútbol. Sí, pero parece que ese debate no les interesa. Bueno, si la Asociación del Fútbol Argentino hace cambios para que nada cambie, estamos en un problema y ese problema es muy serio. Estamos discutiendo si se modifican los estatutos para hacerlo al uso y a la medida y a la semejanza de determinada persona que quieren que sea el presidente de AFA, en lugar de ponernos a discutir qué pasa realmente con ese estatuto. Un estatuto netamente presidencialista, un estatuto en donde la concentración de poder hace que cualquiera de nosotros o cualquiera de los telespectadores que se siente en la silla de la presidencia de la AFA pase a ser automáticamente un dictador. Porque el estatuto se lo permite y lo obliga a ser un dictador. Si el presidente de AFA es el presidente del Comité Ejecutivo, es el presidente de la Asamblea, es el presidente del Consejo Federal, tiene injerencia en el Tribunal de Disciplinas, en el Tribunal Arbitral, y el artículo 27, donde dice que las atribuciones del presidente es un listado sin fin de atribuciones, evidentemente lo que está equivocado es ese estatuto. Y ahora estamos discutiendo solamente modificar el estatuto para bajar un año la antigüedad para que pueda ser presidente. Está Alejandro Rodríguez, que es secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, y donde ustedes también, Alejandro, han tenido mucha participación. Bueno, ahora ustedes tienen un proyecto para justamente atacar, ¿no?, y tipificar el delito de los barra bravas, ¿no? Sí, no lo tenemos nosotros. En realidad ya está presentado desde abril de este año en la Comisión de Legislación Penal y todavía no ha merecido un dictamen, ni en contra ni a favor, ni siquiera para decirnos si el proyecto es viable. Nosotros estamos abiertos al debate, a la discusión, si puede ser perfectible. Ahora, Lo que no entendemos que desde el 25 de abril a hoy ya casi han pasado 6 meses y no ha habido un dictamen, insisto, ni a favor ni en contra. El barra brava en realidad es una persona que comete innumerable cantidad de otros delitos que ya deben estar tipificados, ¿no? Uno imagina. Sí, lo que ¿Qué sucede... hace el proyecto? ¿Concentra? Claro. A mí me gustaría explicar un hecho que fue el que terminó o el que desencadenó nuestra decisión de armar este proyecto y que presentó el diputado Insaurralde. El año pasado, cuando Independiente todavía estaba jugando el torneo de la B, en ocasión de un partido contra Unión, nosotros tuvimos que suspender el partido 3 horas antes porque encontramos en una situación de flagrante agresión, dispuestos como francotiradores a 33 individuos que estaban en un local abandonado, lindero al estadio, al lado de la puerta 4 del Estadio Libertadores de América. Por ahí, una hora y media... ¿33 personas? 33. ¿Apostados como francotiradores? ¿Y era hacia dónde la apuntaban? famosa interna entre las dos barras. Por ahí iban a pasar entre 6 y 7 mil. Es decir, que estaban preparando una emboscada. Exactamente. Ahí hubo un operativo exitoso, se produjeron las detenciones, se pusieron a disposición de la justicia y 48 horas después, como no se pudo disparar y matar a nadie, esa gente quedó liberada. Y a las 72 horas uno de esos implicados cometió un asesinato en un barrio en la ciudad de Avellaneda. No hay tipificación del delito de barra brava en el Código Penal. Es un Código Penal que es del año 1921. Claro, acá volvemos como se dio la discusión cuando el caso del motochorro, si el arma estaba cargada, si era un arma de juguete, si la había expuesto o no la había expuesto. ¿Qué esperan? ¿Que maten gente para después llevarlo a los tribunales? Hoy hay es una 23, vergüenza realmente. Hoy hay 20 detenidos por el tema de DocSud. 20 detenidos Sí, hay. sí, hubo un operativo en la isla Maciel fundamentalmente y hoy va a haber otro, se Bien. calculaba en DocSud. Seguramente va a ir preso porque yo hoy estuve en DocSud con el gobernador Scioli y el intendente Ferraresi y va a haber un detenido que va a ser el que jaló el gatillo. Claro. Pero los otros 19, al no estar tipificados, van a recuperar su libertad. Claro. Ahora yo digo, la diferencia es
el que aprieta el gatillo o es esa asociación ilícita que tiene jerarquías, tiene jefes y que son grupos mafiosos que van por un botín, no por la pasión. Bueno, pero esto está alimentado por los propios clubes también, en muchos casos, ¿no? Sí, Gustavo. los clubes, los políticos, reitero lo que dije antes, Sí. los que tienen intereses en el sindicalismo, acá hubo dirigentes sindicales que conocen seguramente del tema porque ha pasado más de una vez, donde se han enfrentado cuando fueron trasladados los restos de Perón, ustedes se acuerdan, Sí. el sector de la barra, en ese entonces, un sector de la barra de estudiantes, contra uno de la Independiente, y está, digamos, identificados de algún modo con la UOCRA de La Plata, del Pata Medina, un dirigente con varias causas en su haber, y por el otro lado, la gente de Moyano. Y esto se repite históricamente. Muy Cristian Favale, asesino de Mariano Ferreira, barra brava de Defensa y Justicia. Ahí tenés otro caso. Tenemos desde el Congreso de la CGT del año 89-90 en el centro, en la avenida Corrientes, donde Barrio Nuevo salió al balcón a decir, paren muchachos, se le está yendo la mano o algo así, que dijo que se estaban enfrentando la UOCRA también en ese momento, con gastronómicos, con lo que era el embrión de la dirigencia sindical. Y la dirigencia, y Boca, y el aporte de la legislatura porteña también. Pero con ese criterio, si se Pablo, suspendiera el fútbol, ¿no seguirían ellos disponibles para estas tareas accesorias, digamos? Sí, son funcionales, o sea, trabajan de barras bravas los fines de semana en el fútbol, pero después durante la semana, yo creo que también, es que no es la incluso a eso solución mismo... para el fútbol. No es la solución. Pero no es la solución, pero por ejemplo el tema de los visitantes tampoco resolvió mucho. No, pero el tema de los visitantes no fue debidamente explicitado o comprendido. Eso no fue un tema de seguridad deportiva, fue un tema de seguridad pública. La provincia de Buenos Aires tiene por el tema, por la cantidad de personal que tienen que disponer para cuidar, está muy bien. No tienen por qué estar cuidando hay que a los custodiar a los barras barras y dejar desprotegida vasta Ahora, usted zona dice de que la no es provincia. solución para el fútbol. Sí, claro que hay Y los solución. muertos siguen cayendo. No, la solución es que tengamos tipificado no solo el delito de barra brava, sino el proyecto nuestro también contempla la tipificación del delito de reventa de entradas, porque esa es la principal fuente de financiamiento de estos grupos violentos. Ahora, los clubes, que usted conoce mucho, la otra vez estuvo aquí hablando de los pases, de todo. Anoche Batela mismo decía, hasta cuevas financieras manejan. Clubes grandes como Boca tienen mucho poder económico y les dan a los barras poder económico. Bueno, ¿no? lamentablemente los clubes chicos, como dice el viejo dicho, tiene problemas chicos, los clubes grandes manejan más dinero y evidentemente la situación de esas barras manejan otra clase de negocios. Pero lo que tenemos que llegar en profundidad a determinar cuál es el nexo, si es que lo existe, si es que existe, entre la reventa de entradas, como dijo bien Alejandro, que es la principal fuente de financiación, cómo llega a mano de las barras esas entradas. Evidentemente acá hay una connivencia entre quien otorga las entradas y genera este círculo vicioso que se les escapó de las manos a todos. Perdón, y Pablo. El proyecto que nosotros presentamos contempla la misma pena para el que enajena el bien como para el que lo provee. Correcto, Sí, porque evidentemente... El dirigente, no digo que sea en todos los casos el presidente, pero evidentemente sale de los clubes, también tiene la misma pena que aquel que... Por ejemplo, en esas imágenes se está viendo de qué manera flagrante atacan a un patrullero, Sí. digamos. Ese Quemaron el individuo otro que está día. ahí... Bueno, pero el otro día, a ver, el otro día acá se vio una realidad muy compleja. El tema barra bravas, el tema de la violencia ya, cuando salían y se metían en casas de vecinos, de personas, sin comerla ni beberla. Es que por eso yo considero La que el AFA violencia ya se Plus... metía en las casas de las personas. Gustavo, el AFA Plus, ¿Pero y qué pasa con el AFA Plus? ¿Por qué se paró el AFA Plus? Pero en el supuesto caso que el AFA Plus funcione, No lo resuelve. que va a terminar resolviendo es que adentro de los estadios van a estar la Bueno, gente pero por de lo menos bien por algo y empezamos, afuera van a quedar los Alejandro. salvajes y va a seguir habiendo muertes. Pero es que yo no, sinceramente no sé por dónde pasa la solución. Nadie me da. El AFA Plus no es solución. Parar el fútbol no es solución. La Entonces dejemos principal- que se sigan matando. Delegar la la solución en los responsables del problema no se puede. Claro. Ahora yo digo, el gobierno que ha hecho algo fabuloso desde el punto de vista de fútbol para todos, cuando permitió que se viera en todo el país el fútbol sin tener que pagar, Sí.
tiene una herramienta como esa, le está dando mucho dinero a los Sí, clubes, como es para verdad. presionar, y no hace nada. Auditarlo, porque No, no, Yo perdón, lo perdón. ha dicho gente, yo tengo fuentes, hasta incluso Sí. dentro del propio gobierno, que me han dicho, tenemos la oportunidad histórica para empezar, no digo a resolver definitivamente el problema, pero para tomar alguna medida. Y no se ha hecho nada. El tema es que si la justicia no tiene la herramienta, convenimos que estos barras son delincuentes. Y sí, obvio ¿sí? que son delincuentes. Que con ellos no se puede... Pero si a mí me dicen hoy que la causa va, la mega causa va a la muerte porque el presidente de un club grande presiona, tiene contactos políticos y judiciales y para todo, mamita pero querida, digo, entonces. con independencia de la performance de un fiscal o de un juzgado determinado. Y tenemos fiscales que son secretarios de seguridad de clubes de fútbol. Sí, la verdad señor, que eso es pero- algo sí, incompatible. pero no es una cuestión del Gustavo. fiscal Eso es de algo turno, es una cuestión incompatible. de Bueno, tenemos herramienta. senadores que son presidentes de No, no, clubes de pero el fútbol. fiscal no puede dejar a una persona presa porque quiere dejarla presa. Si no está la figura dentro del Código Penal que le permita hacerlo. Pero Rodríguez, para esta hacer lo que gente- dice Veiga no necesitan ni una ley nueva ni una ¿Cómo no vas a tipificación de nada. necesitar ley? Sí, es un Si el acto- legislativo no... un La acto- famosa ley de No, la no. Rúa que tanto se habló. No, pero esa es una ley del deporte, pero No, no... Rodríguez, es un acto administrativo. El gobierno, a través de la jefatura de gabinete, decide no entregarle más el dinero que le corresponde por Fútbol para Todos al club que tiene un muerto Y o el un club te barrero. dice que es inviable y el Yo campeonato creo se que, cae. No es la solución. Alejandro, ustedes saben que de fútbol conozco poco, pero yo creo que si le sacás los puntos o si le sacás un premio económico, ahí es donde les duele y ahí es hemos donde empiezan a suspendido- solucionar los pero Para, se le ha problemas. Alejandro, suspendido. para un problema terminal como este se requieren soluciones terminales. Y Y, esta una de ley- esas tal vez pase por... Gustavo, Que sea permítame inviable, 10 que segundos. quiebre, que pero quiebre permitime que te como explique. ocurre en otros países donde los clubes quiebran. Que quiebre. yo creo, Si yo te creo, falta Ale, violencia. Hoy dijo Aníbal Fernández algo, dijo, bueno, tendrán que transformarse los clubes en otro tipo de sociedades para que empiecen a tener algún tipo de responsabilidad. Hay hechos de violencia en ligas donde hay Está son profesionalizado. sociedades anónimas. A ver, Bueno, Pablo. Claro, no, pero acá No tenemos que podemos tener ir en en contra de cuenta... la tradición de lo que es un club en la Argentina. Tenemos que Eso. diferenciar, Alejandro, los dos tipos de violencia. Hay una violencia tradicional, que es la pelea por la camiseta, por la divisa, hinchada contra hinchada, y hay Pero un- eso ya no existe. Ahora es la pelea por la caja. Muy bien, muy bien. Lo que vos decís de poner sanciones deportivas es para esa violencia. Es en donde el hincha se va a cuidar de no generar desmanes dentro del estadio porque va a tener la sanción disciplinaria. Pero está la otra violencia, la que ha ganado en los últimos tiempos, que es la violencia mercantilizada, que es la lucha por el botín, es la lucha por el dinero. Por la caja. Muy bien. Por la caja. Y es por eso. Si se pelean por eso. Y es por eso que no suceden los hechos de violencia adentro de los estadios, sino que suceden afuera. Pero, a ver, usted que conoce la situación de Boca, cuente, en su momento nos contó, cuando hicimos, Mauro... el pase de Banega. El pase de Banega. Vos lo contaste, Mauro. No, pero además no solo lo conté yo, se terminó ratificando porque el propio representante de Vanegas demandó a Vanegas por una diferencia de un dinero que decían que había entrado en Boca y que Boca no entró, pero salió del club que lo había comprado al pibe Claro. en Sí. España. Si vamos a la historia de las barras, el candidato a presidente de Mauricio Macri, en el año 98 le respondió por escrito al juez Perrota, que tenía la causa de la suspensión del fútbol, que de los registros de Boca Juniors se desprendía de que no había barras bravas. Bueno, va de suyo que los años demostraron que mentía escandalosamente. Así que los dirigentes están comprometidos, los dirigentes políticos sobre todo están comprometidos a un nivel, yo creo, presumo, Gustavo, que el dirigente al que te referís es Daniel Angelici, el presidente de Boca. Sí. Tiene poder en la justicia, sobre todo en la ciudad. de la ciudad. De la ciudad. Tiene incidencia, por lo menos a través de los legisladores que él ha conseguido Ahora, poner. Gustavo, Sí, Alejandro, No, mi planteo es que nosotros no podemos, como Estado, en este caso provincial, pensar que los dirigentes se tienen que convertir en héroes o en mártires. Eso, el Pero me monopolio de parece, la fuerza Alejandro, que pública, usted- que le permíteme que me termine. parece que le está sacando demasiada responsabilidad. Tienen mucha responsabilidad los dirigentes. No, yo le doy la que Yo creo que Mira, tienen el en la 90% génesis de este problema que responsabilidad. lleva 30 años, no una semana, en la Argentina, hay responsabilidad de la dirigencia política, la dirigencia sindical y la dirigencia Vos deportiva. sos consciente que estás diciendo exactamente lo contrario de lo que dijo Bernie ayer. Bernie ayer le puso al secretario de Seguridad No, toda no. la responsabilidad de los dirigentes, prácticamente. No son los únicos. A ellos les cabe la suya. Porque a mí me consta, y a Pablo le consta, y a Gustavo también, de que los dirigentes dicen en los medios de comunicación que quieren que vuelva el público visitante, porque le hablan a su público, Claro.
Y después en los pasillos de AFA te piden por favor que no vuelva porque han terminado con el apriete para conseguir micro, con el apriete para conseguir... Ahora, yo Entonces digo, esto se resuelve desde el Estado. Yo lo que pido es que los legisladores voten esta ley para que nos den las herramientas a nosotros para que cuando con estas imágenes metamos presos a los responsables de crear estos desmanes, la justicia tenga la herramienta para dejarlos tras las rejas, que es el único lugar en donde pueden estar. Esto con fue esto no se presentado pacta. a nivel de la Cámara de Diputados Congreso de la provincia. Nacional, sí. Nacional. Está en la Comisión de Legislación Penal que preside la diputada Patricia Bullrich, que yo la he visto muchas veces muy preocupada por el tema de la seguridad. No es el caso ahora que podría hacer algo. Ahora, ¿cuál es el negocio? Les pregunto a ustedes que... A ver, no lo dejamos terminar, Sí, Pablo, que a mí me interesa que él, el que sabe Sí, todo, que cuente un poco el negocio desde adentro. Lo que tenemos que tener muy en cuenta también, que todas estas acciones y todos estos negocios que se generan en las barras, hay una fuerte connivencia policial. Entonces, estamos hablando del problema del Estado, el problema de los dirigentes, el problema... Y si las fuerzas de seguridad están en connivencia con estos grupos violentos, realmente estamos desamparados. Por eso es muy importante lo que dice Alejandro, que tenemos que munir de herramientas a la justicia para que la justicia pueda accionar sobre estos grupos vandálicos. Y en esta violencia que la señalé como mercantilizada, sus luchas internas actúan de la misma manera que los grupos mafiosos cuando quieren ganar poder dentro de la organización. Entonces, teniendo la tipificación, podemos llegar a dilucidar cómo se maneja todo esto y poder empezar a terminar con todo esto. Lo que vemos sistemáticamente es que los públicos en los estadios han cambiado en las últimas décadas. Yo fui dirigente de Boca en la década del 80 y lo que cantaba la barra, lo cantaba todo el público. Hoy, el resto del público se atreve a llevarle la contra a la barra, porque saben que ellos son... Pablo, no se te escapa que la barra cobra para cantar determinada cosa. Bueno. Para un político, las barras cobran, también hacen negocio. Entonces ya el público en general, los hinchas, los simpatizantes reconocen esto y tienen un manejo diferenciado. Esto es un gran avance. Un gran avance que gran parte de ese avance se lo debemos a Javier Cantero. Hay un tema que me gustaría... Alejandro. Digo, también está el tema de los medios, ¿no es cierto? Acá hubo durante mucho tiempo programa dedicado a la cultura del aguante. Sí. Se ha legitimado a estos individuos nombrándolos y saludándolos cuando hacen su irrupción adentro de la cancha. Obvio. Tenemos el caso de este individuo de Independiente que hizo una conferencia de prensa con una máscara puesta y tuvo durante toda una mañana todos los medios. Ese cuando vuelve al barrio, está más legitimado y es más jefe. Pero entonces, estoy de acuerdo. Nosotros damos la pelea con Scioli a cara descubierta. Algunos medios, así como algunos medios o algunos periodistas deportivos ignoran estos hechos de violencia y amparan muchas veces también, ¿no? Sí. Entonces, eso también hay que decirlo. Pero me parece que también aquí falta una decisión. Falta una decisión fuerte. Hay que hablar de otro elemento más. Acá se dijo más de una vez el tema de la caja. Sí. La caja como si fuera solamente algo controlable por la barra o la periferia de la barra. En la caja también hay una sociedad, una connivencia turbísima, diría, con la policía. Claro. La policía, de alguna manera, está asociada a ciertos grupos, como estos que aparecen en el Gran Buenos Aires, en el interior, en la capital, y hay que... a la policía, que es auxiliar justamente de la justicia, y en un hecho masivo donde las pruebas se difuminan en 2 segundos, porque generalmente estos personajes, estos violentos, tienen la facilidad, más allá de las cámaras, de lo que ustedes muestran con nitidez, de que las pruebas, si no se recolectan en el momento, 24 horas, desaparecen, pero por completo. Déjame hacer una aclaración porque me informan algo que es absolutamente cierto, lo dijimos ayer, pero hoy en el fragor de la discusión por ahí quedó distorsionado. Sobre las imágenes que vimos al comienzo, esas imágenes obran en poder de la UFI 3 de Avellaneda a cargo del fiscal Alejandro Rojas, que fue quien dispuso los operativos hoy para que se llevaran a cabo las detenciones. Es importante destacarlo porque ya están en la justicia. Ya está en la justicia. Bueno, fantástico. Tienen los elementos como para que se avance y podamos conocer. Gracias, Alejandro. Y ojalá avance este proyecto.
Porque Debiera hoy- avanzar. Hoy Espero incluso que el propio gobernador Scioli le dio mucha importancia en un discurso que hizo y marcó como uno de los problemas grandes para resolver, ¿no? Y sí, espero que los legisladores estén a la Bueno, altura de la circunstancia. Exactamente. Gracias, Gustavo. ¿eh? No,